Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Ayer no me di tiempo de grabar, pero bueno, hoy vamos a ver lo de la clase, lo de esta semana. Esto fue lo último que vimos la vez pasada, donde les mencionaba los trabajos que se entregaron para la semana pasada. Los estoy revisando, es algo de chamba, denme chance. Espero pasado mañana ya tener todo listo para subirles calificaciones. Bien. Lo que vamos a ver ahora es básicamente, o más bien tiene que ver con la situación acerca de la arquitectura y el urbanismo con relación a los temas posmodernos que ya se vieron la semana pasada, que son los temas sociales, económicos, políticos y demás. Es decir, cómo es que estas cosas cambian a raíz o a partir de este pues de estos cambios sociales, ¿no? Esos cambios que se dan hay que tomar en cuenta de que la época de la que estamos hablando es terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando estas cosas suceden. Estamos hablando de 1940 y pico, 1950 y tantos, ¿no? Más o menos por esas épocas. Entonces, pues realmente ya es una época muy actual, es algo con lo que nosotros vivimos, o incluso estas teorías, si nacieron en 1900, vamos a decir, 50, 60, eso quiere decir que muchos de pues, nuestros maestros que tienen ahorita 50, 60 años, pues nacieron en esa época, es decir, que lo que ellos saben o lo que nosotros sabemos o enseñamos tiene que ver con estas cosas, ¿no? Por eso siempre les digo, les he tratado de decir que básicamente nosotros vamos a trazar lo que es o lo que será la arquitectura para nuestras épocas, ¿no? Es decir, cómo es que en 50, 60 años, que seguramente ya será una nueva época, ¿de qué estarán hablando cuando hablen de los años 2000, ¿no? ¿Qué estarán diciendo? Pues qué hacían las personas que hacían este, arquitectura en los años 2000, ¿no? 2000, 2010, no sé, lo que sea, ¿no? Por eso es importante y por eso es un poco bueno tratar de relacionarlo, ¿no? En fin, lo primero que vamos a ver es el tema urbano. Después veremos un poco el tema arquitectónico y terminaremos con lo que se va a dejar de actividad para esta semana, ¿no? Bien, para el tema urbano vamos a hablar del Team 10 o el Team 10. Este, ese team en inglés equipo, 10 en inglés 10, equipo 10, no sé. Era un grupo de arquitectos que se reunían, se empezaron a reunir en los congresos internacionales de arquitectura moderna, que ustedes ya los conocen, son los famosos CIAM. Estos CIAM, que decíamos que era donde los grandes exponentes de la arquitectura iban y compartían sus experiencias, sus ideas, sus proyectos y demás, y marcaban e indicaban cuál era el camino o cuál era o cómo debería irse dirigiendo la arquitectura, vamos, ¿no? Estos Team 10, que pues en realidad no es como que fueran 10 personas ni nada, sinceramente no sé por qué se llama Team 10, pero tiene que ver con una situación de un grupo de personas que pensaban de alguna manera distinta como pensaban los grandes exponentes de los CIAM, que los grandes exponentes de los CIAM pues generalmente o siempre fueron liderados por personas o por arquitectos que tenían más afín a la arquitectura moderna, es decir, a la época pasada. Estas personas, evidentemente, pues, digamos, yo me lo imagino así, esto no estoy muy seguro de esto, no estoy muy seguro de esto, pero me lo imagino como que estos Team 10 o este grupo de arquitectos Team 10 era este grupo de arquitectos que de alguna manera pues era como
el grupo joven de los arquitectos CIAM, ¿no? De los arquitectos de los congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿no? Y este grupo joven con nuevas ideas, con nuevas experiencias de vida y demás, pues evidentemente pensaban distinto, ¿no? Los arquitectos modernos, recordemos que nacieron antes de la época moderna. La época moderna empieza por ahí de los 1900, 1890, 1900, por ahí. Pero los arquitectos o los mayores exponentes de la arquitectura moderna nacieron antes de esta época, es decir, nacieron en 1880, 1870, como 20 o 30 años antes, ¿no? Es lo mismo acá. Estos arquitectos que nosotros vamos a ver ahora, bueno, no vamos a ver arquitectos en particular, pero estas personas pues nacieron ya en la época moderna, ¿no? Esa época moderna quiere decir que ellos nacieron cuando, cuando ya existía lo moderno, ¿no? A ellos no les tocó esa transición, ellos ya nacieron conociéndolo, ¿no? Es lo mismo y es comparable, sobre todo, por ejemplo, cuando alguno de nosotros nos preguntan, oye, pues más bien, el ejemplo, ahí va, pudiera ser como alguien de nuestros padres, probablemente, este, no nació en una época de la tecnología, ¿no? O sea, jamás, o más bien, no existía la tecnología común, me refiero a la tecnología común, de uso común de personas, cuando ellos nacieron, ¿no? No existía un celular, no existía una computadora, no existía una televisión probablemente, y ellos se adaptaron pues a estos nuevos cambios. Nosotros, o ustedes, o nosotros, pues como quieran decirlo, nosotros ya nacimos cuando había esas cosas, ¿no? Evidentemente han surgido más cosas, pero eso es normal y eso es de cada época, ¿no? Evidentemente va a haber un momento, por eso cuando todavía nos veíamos en clase, este, pues decíamos, bueno, pues ustedes tuvieron un celular a lo mejor a los 13, 14, 15 años, no lo sé, ¿no? Pero ahorita vemos que hay niños de 7, 8 que ya tienen uno que ya es propio de ellos y decimos, no, pues eso está muy mal. Pues no está muy mal, o sea, la cosa es que pues ellos nacieron con esa tecnología básicamente, ¿no? No quiere decir que tienen que ser igual que nosotros, porque imagínense si así fuera siempre, pues nosotros deberíamos nacer, si siempre pensáramos así, pues nacer sí, haciendo todo así, pues a mano, no sé, ¿no? En fin. Yo siento que estas personas, no siento, más bien estas personas del Team Ten tienen que ver con esa corriente, ¿no? Esa corriente de los nuevos arquitectos que ya eran modernos, pero que del mismo modo, pues no defendían lo moderno porque sí, sino que, pues, pusieron su razón, su razón de pensar distinto y pues eso defendieron, ¿no? Y al final de cuentas, pues al ser más, pues ganaron, ¿no? Porque pues la arquitectura moderna muere, como ya se dijo, ¿no? Bien, el Team Ten fue, bueno, esto lo dije, pero lo volveré a leer. Fue un grupo de arquitectos que forma parte del noveno, bueno, que se forma en el noveno congreso del OCEAN, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que exponían ideas posmodernas de arquitectura y urbanismo. Eso, pues ya lo dije, ¿no? No trataban de construir un dogma o una ley, sino que sus discusiones solo buscaban generar opiniones e ideas. Bien, esto lo vamos a empezar a relacionar un poco con lo que vimos la vez pasada. Iba a decir la clase pasada, pero bueno, sí son clases, ¿no? Este, los principales exponentes de los congresos internacionales de arquitectura moderna, Le Corbusier, Mies y demás, pues decían, esto es lo que es, ¿no? Esto es lo que se debe de hacer y esto es como se debe hacer y ya, ¿no? No existe otra cosa. Si hay algo fuera de lo que yo digo o lo que yo pienso, o lo que nosotros decimos y pensamos como congreso, pues ya está mal. Estas personas, los Team Ten, de alguna manera, como dice este párrafo, no trataban de construir un dogma, es decir, no trataban de construir una ley acerca de las cosas, sino que se juntaban para discutir, para mentarse la madre y decir yo pienso esto otro, pero no trataban de convencer a nadie, sino que si yo opino de todo esto que tú estás diciendo, a lo mejor le saco un poco o yo coincido en ciertas partes, pues eso lo tomo, ¿no?
no coincido en estas otras, pero si me hacen interesantes, pues genero una idea. Este, o genero una opinión, ¿no? Una probablemente un poco más pensada. Y vamos a hacer un poco de relación con lo que pasaba antes, ¿no? Más bien con lo que vimos la vez pasada. La vez pasada se veía que estas nuevas tendencias posmodernas tenían que ver con que pues se le creía a una persona, pero esa persona, pues su límite de que era creíble, pues era poco, ¿no? Hasta que llegaba uno mejor, ¿no? Eso veíamos la vez pasada. Entonces, ¿para qué decir o para qué hacer una ley? Si eventualmente pues iba a haber otro, iba a generar otro, o se iba a generar otra opinión, otra idea, que iban a empezar a refutar las mismas, ¿no? Entonces, más bien vivir con eso que contra eso, ¿no? Y por último, se describían como una familia que se debían ver para reforzar y desarrollar de mejor manera su trabajo individual. Es decir, pues esa parte de individualismo, de alguna manera, o esa parte pues de pensar que lo que uno dice es completamente lo correcto, pues pues ellos no la llevaban, ¿no? O sea, es decir, tenían que verse con los demás, pues de alguna manera para que todos pues respaldaran una idea y entonces pues poder seguir adelante pues con esas ideas y teorías de que ellos pensaban, ¿no? En fin. Este, de acuerdo al urbanismo, estos arquitectos, los Team Ten, hicieron un manifiesto que de alguna manera es un poco, está un poco relacionado o contradice de alguna manera un poco a la Carta de Atenas de Le Corbusier. La Carta de Atenas de Le Corbusier decíamos o veíamos que eran más o menos como 60 y tantos puntos. Ellos lo resumen básicamente en 8 puntos. Y yo creo que es por esto. En 60 y tantos puntos las cosas eran muy específicas. Básicamente era un reglamento de cómo vivir y cómo construir y cómo hacer y todo, ¿no? Y entonces ellos decían, pues es que no, o sea, no se trata de que me digas cómo tengo que hacer las cosas específicamente, ¿no? Más bien como cosas generales y dentro de esas cosas generales, pues entonces ya se relacionaban, eh, o se empezaban a pensar en cómo solucionar los problemas específicos probablemente de cada lugar, ¿no? En fin. El manifiesto de Dorn, bueno, vamos a ver estos 8 puntos y vamos a tratar de explicarlos. El punto número 1 dice que solo tiene sentido considerar la casa como una parte de una comunidad, resultado de la interacción entre unos y otros, ¿no? Esto definitivamente, digamos que este manifiesto en general tiene que ver con decirle a Le Corbusier, no es cierto lo que tú dices, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a pensar punto por punto más o menos así. Solo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado de una interacción entre unos y otros. ¿Contra qué se refuta esto? Contra la máquina de habitar, ¿no? Es decir, se pensaba antes que la casa era lo más importante y entonces ahorita se dice, no, 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 espérate. O sea, la casa es un resultado de una actividad mucho más importante, ¿no? Que es la de vivir, ¿no? Que es la de convivir, de relacionarse y demás. Entonces la casa pasa a ser un segundo plano. Cuando Le Corbusier decía, no, pues la casa es lo más importante para que esa relación puedan existir, relaciones puedan existir. Y pues digo, ¿qué necesitamos? ¿Realmente necesitamos una casa, un sitio para convivir, para relacionarnos? Pues yo creo que no. Yo creo que podemos relacionarnos en cualquier parte. Y los Team Ten decían eso, ¿no? El punto número 2 dice, no deberíamos de perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras no haya, perdón, cristalizado la otra relación. ¿Qué significa esa otra relación? Pues la relación entre los unos y los otros, ¿no? O sea, básicamente es un refuerzo del punto número 1, del punto número 2. Es decir, que si pensamos en ponerle puntos específicos a cómo hacer una casa, cómo vivir y demás, pues estamos cayendo en un error y ellos, los Tinten, dicen, estamos perdiendo nosotros el tiempo, ¿no? Viene el número 3, el hábitat se ocupa de la casa en particular, perdón, el hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular.
Y aquí viene la parte interesante de cómo empieza a cambiar el tema urbano, ¿no? Bueno, el tema urbano y el tema arquitectónico también. Voy a repetir este punto. El hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. ¿Esto con qué se refuta? Si nosotros decimos o pensamos, por ejemplo, en construir todo igual, y un poco relacionado con este tema de estilo internacional, en el que todas las cosas, bueno, el estilo internacional realmente fue como veíamos, fue pues un resultado de una observación, pero lo que decía de Corbusier es que todo se podía hacer igual en todas las partes del mundo, ¿no? Y entonces sí decían, pues es que no, o sea, porque es, hay que tomar en cuenta las particulares de cada lugar, de cada sitio, de cada persona, de cada comunidad para poder construir algo que funcione para ellos, ¿no? Es decir, si nosotros somos personas que vivimos, o sea, vamos a pensar en una situación de México o de la región, solamente vamos a pensar de la región, ¿no? Vamos a pensar que nosotros nos juntamos, o que es común que nosotros nos juntemos en las casas de amigos, familia, este, bueno, qué sé yo, los fines de semana por una carne asada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el clima lo permite, porque los espacios lo permiten, tenemos lugares exteriores, ya está el pastel. Los lugares exteriores lo permiten y todo eso, pues entonces eso es una particularidad de nosotros, ¿no? Nosotros hacemos eso porque aquí se puede hacer eso, ¿no? Vamos pensando ahora, por ejemplo, en Alaska, ¿no? Porque allá la gente no sale a hacer una carne asada, a lo mejor a su patio, lo que sea. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Pues porque el clima no lo permite, la gente no es así, la gente es más como cerrada porque pues cuida muchos recursos, no sé, pues, de eso se trata este punto, ¿no? Es comunidad particular, y esa comunidad particular tiene necesidades particulares y entonces construimos cosas o hacemos el hábitat particular a cada cosa, ¿no? Y bueno, y esto se empieza a relacionar con la arquitectura, bueno, pero esto es más importante. Bien, el número 4 es las comunidades son las mismas en todas partes, es decir, no quiere decir que no nada más vaya a haber grandes ciudades o ciudades, o no quiere decir que toda la gente vamos a terminar viviendo en ciudades o metrópolis grandes, ¿no? Hay que tomar en cuenta o hay que saber que en cualquier parte del mundo habrá uno, casa agrícola aislada, dos pueblos, tres pequeñas ciudades, ciudades pequeñas de varios tipos y cuatro grandes ciudades, ¿no? Vamos a pensar aquí en Guzmán, casa agrícola aislada, una ranchería. Una ranchería, híjole, no podría ahorita decir algo, pero vamos a pensar en una comunidad donde vivan 50, 60, 70 personas, y no más, ¿no? Y que se dediquen, bueno, no necesariamente a la agricultura, pero cosas que tengan que ver con el campo, ¿no? Con el cultivo, con los animales, con la fabricación incluso de artesanías o de ciertas artesanías, y nada más, ¿no? Por más que queramos, esas comunidades, siendo 2020 al día de hoy, existen. Y existen no solamente aquí en México y no solamente aquí en la región, existen en México, más bien existen en la región, existen en Jalisco, existen en otros estados y existen en otros países. Y eso es completamente normal, ¿no? Completamente normal. Y eso no lo vamos nosotros a cambiar y hay que tomar en cuenta que eso seguirá existiendo siempre, ¿no? Dos, el pueblo. El pueblo es una comunidad que anda más o menos entre los 1000 habitantes a 5000, 6000 habitantes. Vamos a pensar en pueblos como San Juan Espartica, vamos a pensar en pueblos como San Andrés, como Gómez, como la Unión de Guadalupe, que están aquí cerca, pues si no conocemos a estos, como probablemente Tapalpa, que ya tienen pues otros giros, como Mazamito y demás, pero es más o menos así, ¿no? Son pueblos donde pues las actividades son un poco más variables, pero de alguna manera pues no crecen más, ¿no? ¿Qué es lo que las hace crecer más? Pues la parte industrial, ¿no? Esa parte industrial detona esos pueblos. Si los pueblos no llegan a tener una parte de industrialización, el pueblo seguirá siendo pueblo. Y no estamos diciendo pueblo en un tema como
No quiero decir discriminatorio porque no es así, pero como hacerlo menos, no, para nada, ¿no? O sea, pues está bien, pues, ¿no? Lo siguiente, el punto número 3, son las ciudades pequeñas de varios tipos, que tienen que ver con ciudades industriales, ciudades administrativas o ciudades especiales. Ciudades industriales, ¿como qué? Ciudades industriales que tienen bueno, Ciudad Guzmán, ¿no? La industria del agro, la industria de las verdes, bueno, de las verdes es agro también, ciertas industrias, por ejemplo, de granos, de comercialización de productos, por ejemplo, si pensamos en ciudades pequeñas como Zapotiltic, pues industrial como la cal, como el cemento y demás. Es decir, estas industrias administrativas, estamos pensando un poco yo creo que Colima estaría saliendo de una ciudad pequeña, llegándole a una gran ciudad, pero no creo que sea tal cual una gran ciudad. Más bien, por ejemplo, Colima es una ciudad administrativa. En Colima realmente no hay mucha industria, ¿no? Más bien ellos se encargan de administrar. ¿Dónde saca el dinero Colima? Pues de Manzanillo, que Manzanillo es una ciudad pequeña y es una ciudad completamente industrial, ¿no? O especial, que es el puerto, ¿no? Bueno, entonces más o menos eso se refiere. Y por último, las grandes ciudades que yo creo que aquí en México únicamente podría haber, probablemente tres o cuatro, no sé, estamos hablando de Monterrey, México, Guadalajara, probablemente Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, si ustedes no sabían, es la cuarta ciudad más grande de México, este, donde hay industria, donde hay administración, donde por ejemplo Estados Unidos tiene centros consulares, de los más grandes que hay en el país están en Ciudad Juárez. Entonces por eso yo creo que es una ciudad grande también, ¿no? Pero si lo relacionamos probablemente con, por ejemplo, Los Ángeles, vamos a decir, ¿no? Que es una ciudad muy grande, multifuncional, porque es administrativa, porque es especial, tiene un puerto, porque tiene bosque, porque tiene industria, porque tiene actividades agrícolas y demás, ¿no? Y así pensamos en Nueva York, y otras ciudades del mundo, pues igual, ¿no? En fin. Y eso pasa pues en todo el mundo. El punto número 5, estos tipos pueden observarse en la relación con su entorno, es decir, con su hábitat, en la sección del Valle de Guedes. La sección del Valle de Guedes, el Valle de Guedes no es un lugar, es una teoría. Y la sección del Valle de Guedes es como un dibujo que hace creo que es filósofo, geólogo, que se llama Patrick Guedes en 1900 y pico, antes de 1910, no recuerdo la fecha, en donde más o menos marca cuáles son las actividades que se empiezan a realizar o que se van realizando de acuerdo a su posición geográfica. Es decir, pegada al mar, pues la pesca, ¿no? Y luego te vas un poquito más para allá y pegado a la costa generalmente es como el tema de agro, ¿no? Es decir, de cultivos y demás. Y cada vez que te alejas un poco más del mar, pues es la minería. Y entonces esas relaciones, de actividades las podemos observar en esa sección. Búsquenla tal cual así, sección de Valle de Guedes. Sinceramente no hay mucha información, pero pueden ver ahí pues, los distintos tipos de actividades y, y bueno, pues ahí van a ver algo. En fin. El número 6 es: toda la comunidad debe ser internamente cómoda, ha de tener facilidad de circulación, consecuentemente, cualquiera que sea el tipo de transporte del que se trate, su densidad ha de crecer al ritmo de la población. Por ejemplo, el número 1 tendrá la menor densidad y el número 4 tendrá la mayor densidad. ¿A qué se refiere ese número 1 y ese número 4? A esto de acá, es decir, el número 1 es la casa agrícola aislada y el número 4 son las grandes ciudades. Quiere decir que el número 1 tendrá una densidad menor o tendrá la menor densidad y el número 4 tendrá la mayor densidad. Es decir, este punto se relaciona con que, nuevamente, no todas las personas podemos vivir de la misma manera. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos ir a ver un departamento de la Ciudad de México. Un departamento pequeño de la Ciudad de México, pues llega a tener a lo mejor una habitación, una cocina muy pequeña,
sitios sociales muy pequeños que a lo mejor pueden alcanzar a tener aproximadamente como 45 metros cuadrados o menos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una casa de 45 metros cuadrados en un sitio o en una comunidad que generalmente es una casa agrícola aislada, pues entonces pues no va a tener pues no va a coincidir, vamos, ¿no? Es decir, esas cosas pues no son parte de lo mismo. Hay que tener en cuenta que las personas, o más bien que las densidades de crecimiento y las densidades de población, tendrán que ver pues con los sitios en donde de los que estemos hablando y de acuerdo al crecimiento del mismo, ¿no? No podemos copiar algo y pegarlo en otro lado. Aquí hay un ejemplo importante. Por ejemplo, las leyes del Infonavit hace algunos años eran las mismas para todo el país. Es decir, que si que yo quería construir una casa Infonavit, vamos hablando de una vivendera, la vivendera que ustedes quieran, si quieren decir Ciudad Guzmán, pues es Roasa, es la vivendera más importante de la región. Este, lo que hacen ellos es, pues ven el catálogo, ven las reglas, tal cual, o sea, las reglas te dicen, la altura máxima de las mínima, pero la altura mínima de las casas tiene que ser de 2,45. Pues ellos dicen, pues 2,45, ¿no? El área mínima de una recámara debe de ser de 18 metros cuadrados, pues 18 metros cuadrados, ¿no? Las casas deben tener por lo menos un cajón de estacionamiento, pues un cajón, ¿no? O sea, ¿por qué hago más? ¿Por qué hago dos? ¿Por qué hago tres? Bien, ahora imaginen esto, que eran las mismas reglas en todo el país, es decir, lo que se construyó en la Ciudad de México se construyó en Colima, se construyó en Tecomán, se construyó en Mexicali, cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México, vamos a decir Guadalajara, para no decir Ciudad de México, en Guadalajara se construyen casas 45 metros cuadrados y en Mexicali igual. En Guadalajara se construían de una altura libre interior de 2,45, en Mexicali igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Guadalajara alcanzan temperaturas de 32, 33 grados centígrados y en Mexicali pueden llegar a tener temperaturas de 50 grados centígrados. Entonces, pues es ilógico, ¿no? Tan ilógico pues que las cosas no están pensadas. Y esa es la parte de idea del movimiento moderno, de la arquitectura moderna, de que todo fuera igual. Y ellos se dieron cuenta de que no podía ser igual. No por un tema de, ay, no, pobre gente, no, porque era un tema de que todas las cosas tenían que ser adaptadas al lugar, ¿no? Al sitio y de acuerdo a la comunidad, ¿no? Bien, el número 7. Hemos de estudiar, por tanto, que viviendas y agrupaciones son necesarias para generar comunidades cómodas en los diversos puntos de sección del valle. Bien, misma sección del Valle de Guedes, que como la habíamos... no, esto ya lo habíamos visto. No. Misma sección del Valle de Guedes, como la habíamos visto, pues entonces cada comunidad pues habrá que verla de manera distinta, lo mismo que acabo de decir. Y por último, la ecuación de toda solución se ha de dar en el ámbito de la creación arquitectónica más bien que en el de la antropología social. Es decir, que debía haber una persona especializada para construir o para crear los lugares más adecuados de acuerdo a las situaciones o a los problemas en particular que presentaron, más que seguir un dogma, seguir una ley, ¿no? Eso es lo que dice ese último punto. Es decir, no quiere decir que que todas las personas van a tener la razón, pero si estamos hablando de un profesional o un profesionista que entiende todas estas cosas, pues seguramente hará bien su chamba porque planteará todos esos problemas y resultará con una mejor solución. Bien, si se fijan, esto parece bastante interesante, bastante cuerdo, digámoslo así, y sobre todo denota, nos hace notar, perdón, por qué el movimiento moderno, la arquitectura moderna, no es que fracase, sino que la detienen, ¿no? Dicen, no, espérame, tenemos que incluir a esos pensamientos esas otras cosas. Sí, pues, porque a mí lo que más me gusta, por ejemplo, porque a mí lo que más, bueno, doy mi ejemplo,
Porque a mí lo que más me gusta es la arquitectura moderna porque son las formas más, ¿cómo decirlo? Como las formas más reales, como las formas más, este, pues como que dicen la verdad, pues, ¿no? O sea, no oculta nada con ningún ornamento y nada que haga parecer cómo son las cosas, sino las cosas son como son y ya. Por las formas, a mí me gusta la arquitectura moderna. Por el pensamiento, probablemente no. Por todas estas cosas que nosotros estamos hablando, ¿no? Imagínense ustedes de repente que viviéramos todos exactamente igual, ¿no? Pues eso iba a llevar nuevamente al retroceso de los monarcas y demás, porque evidentemente iba a haber quién iba a tener más, y esa persona que iba a tener más, evidentemente no iba a querer vivir en un sitio igual que como vivían sus empleados, ¿no? Entonces, de alguna manera esto le da una democracia ya general a todas las cosas, ¿no? Eso se me hace importante y se me hace interesante de esta etapa o teóricamente de esta época, ¿no? En todo caso. Bueno, esto se escribe en Holanda en el año de 1954 por el Team Ten, ¿no? Entonces, pues este manifiesto de Dorn, con este manifiesto de Dorn, los Team Ten se dan a conocer, ¿no? Más que nuevamente por sus creaciones arquitectónicas, por esas ideas de pensamiento interesantes, ¿no? Bien, con esto pasamos a la parte contextual, más bien no a la parte contextual, con la parte arquitectónica y cómo es que la arquitectura cambia a raíz de estos nuevos pensamientos, ¿no? Ya vimos cómo cambia de alguna manera, cómo podría cambiar de alguna manera la parte urbana, ¿no? Cómo las cosas ya no son iguales, cómo por ejemplo, en este punto, bueno, esto sí se me pasó a decir, la parte de la circulación, una circulación cómoda de acuerdo a la comunidad, ya no es como que automóviles en todos lados. Bueno, pues si acá no hay automóviles, no pasa nada. Si aquí hay trenes, pues dale con los trenes. Si aquí hay metro, dale con el metro. Si se presta a tener un transporte en lanchas, pues dale con lanchas, no pasa nada, ¿no? Con eso se refiere. No sé por qué eso. En fin, la parte arquitectónica de alguna manera tiene que ver, o sobre todo tiene que ver con la parte contextual, ¿no? ¿Qué es la parte contextual? Y aquí viene una relación con lo que les decía al inicio, ¿no? Esa relación en la que les decía, pues que nosotros, bueno, yo no, pero muchos de los maestros que ustedes les dan clases son de esa época, pues nacieron en esa época y entonces tienen las ideas de esa época y construimos y diseñamos de acuerdo a esos pensamientos, ¿no? A esos pensamientos del contextualismo formal, de la posmodernidad, ¿no? Y esos pensamientos posmodernos, ¿no? ¿Qué es la arquitectura contextual? Tiene que ver con representar el entorno, respetar el entorno, perdón, ensamblarlo nuevo para que no sea una pieza aislada, crear un orden armónico, buscar la integración con el paisaje y una arquitectura que responde a su entorno respetando lo que ya existe. Básicamente tiene que ver con relacionándolo con la arquitectura moderna y el estilo internacional. Las cosas no es que se parezcan o que se tengan que parecer porque sí. Más bien las cosas tienen que ser adaptadas al lugar y a la zona y a las personas y demás, ¿no? Por eso, de alguna manera, a nosotros nos hacen estudiar esto que nosotros estamos viendo acá, ¿no? El medio físico natural, el medio físico construido. Esas cosas son básicamente lo que hacen en la arquitectura posmoderna, ¿no? Eso que nosotros nos dicen, no, es que hace el ¿cómo le llaman? La metodología, ¿no? Y es la metodología y estudia y la chingada. Pues eso es básicamente lo que nos dicen los posmodernos, ¿no? O lo que nos decían, o la idea que se queda en nosotros de la parte de posmodernidad, ¿no? No se trata de, por ejemplo, medio físico natural. Y yo siempre les trataba de decir, creo que a ustedes les di, no me acuerdo cómo se llamaba esta pinche materia, pero se llamaba análisis proyectual, ¿no? En donde les decía, bueno, sí, aquí está, y ustedes les van a decir que así, que investiguen del medio físico natural, la chingada. Y obviamente si tú estás haciendo una casa en Guzmán y le pones, ¿cuánto lleva en Guzmán? Le buscas el pedo, en Guzmán lleve 5000 milímetros al año. Y entonces en tu metodología pones, pues en Guzmán lleve 5000 milímetros al año. Ya vas, lo presentas y ya haces tu proyecto.
Y, o si eso, ¿qué tiene que ver? Pues, ¿qué tiene que ver que en Guzmán llevan 5000 milímetros al año? Primero, ¿qué quiere decir que en Guzmán llevan 5000 milímetros al año? Sería eso lo primero. Yo sé que ustedes ya saben porque yo les di esa materia y ustedes pues, son bien chingones. Pero hay muchas personas que estas cosas no las entienden. Y debemos entenderlas y debemos, uno, saber qué es y dos, saber para qué son esas cosas, ¿no? O sea, ok, sé que 5000 milímetros al año significa que por cada metro cuadrado del área de Guzmán o de la región de Guzmán, contando cerros y qué sé yo, llueven 5000 milímetros. Bueno, exageré muchísimo, ¿no? 5000 milímetros son 5 metros de agua, ¿no? Sí, sí, 5 metros de agua, ¿no? Es muchísima agua, eso no es cierto. En fin. Pero ¿de qué me sirve saber eso? Esa es la parte más importante, ¿no? ¿De qué me sirve saber que en Guzmán llueve eso? Cuando yo estoy haciendo una casa, por ejemplo. Sí, o sea, tú llevas tu metodología y él dice que son 5000, pero ¿de qué te sirve eso contra la casa? ¿Para qué nos sirve? Ah, bueno, es que llueve, entonces vamos a hacer una fosa para captar las aguas pluviales. No mames, pues en todos lados llueve, güey. Pues en todos lados llueve. Quiere decir que hasta que vea cero, entonces no voy a hacer ninguna fosa para captar agua pluvial. Porque ahí no llueve, en todos lados llueve. Entonces, ¿de qué te sirve que sean 5000? ¿O de qué te sirve que sean 5000 y no 100? Y no 200. Bueno, eso es la parte importante y medular de que lo que tiene que ver esta arquitectura postmoderna. Regreso a esta presentación, a esta diapositiva más bien. Respetar al entorno, es decir, no llego y me construyo porque sí, veo lo que hay y entonces me adapto a eso. Ensamblar lo nuevo para que no sea una pieza aislada, es decir, no llego nuevamente y me planto ahí sabiendo que lo que está alrededor no existe, pues no, siempre va a existir y lo que yo ponga va a existir por siempre también. Crear un orden armónico. He hecho este ejemplo también muchísimas veces. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en los centros de las ciudades, particularmente Guzmán, bueno, porque aquí vivimos eso, bueno, y en otras ciudades también sucede, en los centros de las ciudades había casas bien grandes, ¿no? Miren, déjenme les pongo un ejemplo. Había casas bien grandes, voy a seguir hablando. Y entonces en esos, en esos centros de las ciudades, en esas casas grandes, ya me equivoqué, en esas casas grandes, pues entonces esas casas medían a lo mejor como, no sé, como una cuadra por una cuadra, lo que es ahora, ¿no? Y eventualmente pues eso se acabó, ¿no? O sea, eso dijeron, ¿sabes qué? Pues es demasiado grande la casa para estar en el centro y la vendieron, la subdividieron y la partieron en muchas casitas, ¿no? Que generalmente por ser centros de las ciudades pues se convirtieron en negocios. Y lo que hicimos después de eso fue, déjenme ver dónde está el centro, aquí está. Después de eso fue que pues muchas personas compraron o personas compraron esas partes aquí en la zona donde se alcanzó a ver. E hicieron esto. Si se fijan, tipológicamente es la misma casa. Vean la misma cornisa, sigue, continúa y llega hasta acá. Pero como nosotros nos pega esta parte postmoderna y esta parte no contextual, sino, bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Pero miren cómo el quincho la pinta de gris, Instituto Ruiz Sánchez de azul, esta otra de rosa, esta otra de no sé qué color, esta otra de azul, y ven el chorizo que es de esta otra de acá. O sea, vean por ejemplo. O sea, este choricito, es como mi personalidad puesta aquí, no mames, o sea, eso está rarísimo, ¿no? Imagínense que estos cuates dijeran, güey, que se vea todo igualita la casa, que pues qué bonito se vería, ¿no? Como, bueno, esto es una sola casa y por eso está hasta aquí, pero vean aquí, nuevamente se repite, ¿no? De aquí hasta acá es la misma casa, la casa del arte pues compró un pedazón, pero vean aquí, por ejemplo, estos cuates, tienen esto que ponen uñas o no sé qué chingados y pues otro color. Aquí es otra cosa, otro color. O sea, como si de verdad fuera tan importante eso, pues, ¿no? Eso es una estupidez, una tontería, pero en fin. Eso es parte de crear un orden armónico, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que aquí se crea un orden armónico? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Vean, por ejemplo, como aquí esta casa y esta casa era la misma casa, ¿no? La misma fachada.
Y este cuate de aquí le valió camote y dijo, no, pues yo tumbo y voy a hacer una casa más chingona, más nueva, con estacionamiento. Bueno, orden armónico. No se entendió. En fin. De eso se trata, buscar la integración con el pasaje, básicamente lo mismo, y la arquitectura que responde a ese entorno respetando la que ya existe. Bueno, en este ejemplo que vimos ahorita, se leen esas cosas, ¿no? En fin. Y se lee esto, ¿no? La parte del medio físico-natural, el medio físico construido, que es la tema del entorno y el tema del contexto. ¿Qué habría una cosa importante que ponerle a esta parte de arquitectura contextual? En el que, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ok, vamos a hacer una casa, voy a decir una dirección X, vamos a decir Colón 95, por decir un número nada más. No es lo mismo hacer una casa en Colón 95 para mí, que para sus papás, que para ustedes, que para sus tíos, que para el presidente municipal, que para el director del CUS o del TEC. Viene esa otra tercera variante, o esa tercera variable, pues que es la persona, ¿no? ¿Para quién se lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer? Bien. Pero bueno, esto no es clase de diseño, esto es clase de otra cosa. Medio físico natural, medio físico construido. Eso es lo que hace la diferencia entre la posmodernidad y los modernos, ¿no? Tomar en cuenta esas cosas, tomar en cuenta de que no, más bien de que las cosas no pueden ser repetidas, de copiar y pegar en otro lado. Habrá que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Y estos contextos que son contextos sociales, contextos culturales, contextos históricos y contextos naturales, ¿no? Y esto, pues evidentemente nosotros ya los vimos y los vivimos nuevamente. Esto es la metodología, esto es lo que a ustedes les piden, si les dan un índice diferente, lo que sea, no importa, es lo mismo. Cuando ustedes hagan una metodología, lo más importante será de alguna manera decir, ok, del aspecto social. Yo estoy seguro que ustedes han hecho una casa o un proyecto aquí en Guzmán, y en el aspecto social o cultural, vamos a decir, ponen, no, es que Guzmán en octubre tienen fiestas y la chingada, y sacan a al señor San José y la madre, ok. Y, o sea, de verdad en cada metodología vamos a poner eso, pero ¿para qué o qué? O sea, ¿de qué me sirve saber eso? Si mi casa está, o la casa que están haciendo está en Las Peñas, ¿nos sirve? El sonido de los cohetes probablemente ponemos ahí un elemento físico para mitigar el sonido del que hace el cohete al estallar y eso. Pues no, eso es una tontería, no es cierto. Hagan las cosas y cuando las hagan, estas investigaciones metodológicas, pues pónganle una realidad. Por ejemplo, si están haciendo una casa por Las Peñas, ¿qué tal si allá hay una condición social particular, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta Guzmán, pero si allá hay una situación contextual, social o cultural o histórica particular, pues habrá que tomarla en cuenta, ¿no? Decíamos en su momento, ¿qué tal si, por ejemplo, en un momento dado, un presidente dice, tumbo todo el centro y vamos a construir casa ahí? Porque sí, me vale mal, cabrón. Bueno, haciéndolo así, si a ti te toca la parte donde está el kiosco, imagínate la potencia que tiene el kiosco, ¿no? O imagínate que un día tiemble y se caiga la catedral y te encarguen de hacer una nueva catedral. O sea, ese contexto histórico debes decir que hay una catedral con estas características y eso pues no quiere decir que va a ser la misma catedral, pero pues eso es lo que se toma en cuenta, para eso son las metodologías, ¿no? Bien, y entonces ese posmodernismo en la arquitectura recae en este tipo de ejemplos, o en estos ejemplos, ¿no? Bueno, o en estos principios, ¿no? La arquitectura posmoderna nace a partir de negar los principios modernos para crear un estilo más libre tomando características de otros estilos. Es decir, regresa el ingenio, regresa el ornamento y regresa la referencia, que es importante sí, pero los abusos pues, son malos también, ¿no? Esta parte del ingenio es como, sí, muy bonita la viga y todo, pues la viga como viga, pues sí, no mames, sale otra cosa, ¿no? La viga puede ser otra cosa. El ornamento, pues regresa, no sé, no estoy muy convencido de ese tema ornamental, pero sí regresa el ornamento para decir o para enmarcar lugares importantes como ingresos, como por ejemplo, pues una recámara principal, pues enmarcarla con una para que se vea diferente y unas referencias históricas, contextuales a lo que ya habíamos visto también. Los estilos colisionan
La forma se adapta por sí misma y abundan las nuevas formas de ver estilos familiares y espacios. Quizás siendo lo más obvio, quizás siendo lo más obvio, los arquitectos redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos y las formas que se habían desarrollado a través de los siglos de construcción, que habían sido abandonadas por el estilo moderno. Bueno, es que si digo algo va a ser lo mismo, pero básicamente es, bueno, es algo chistoso aquí, porque es como cuando peleabas así de niño o bebé o lo que sea, que decían, no lo agarren, no lo agarren, no lo agarren, tu huevo lo agarrabas, el huevo lo agarrabas, el huevo lo agarrabas, o sea, como que nomás por chingar, pues. Básicamente esto hicieron los primeros postmodernos, ¿no? Esto hicieron ellos, ¿no? Como decir, los modernos te decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagan esto, no hagan esto. Llegan los postmodernos y a huevo hicieron lo que decían que no hicieran, pues, ¿no? Entonces eso era raro, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ahí está, ¿no? O sea, pues no sé. Estos ejemplos son los ejemplos que se dan o que se exponen como los ejemplos principales del postmodernismo. No quiere decir que el postmodernismo sea esto, pues. Quiere decir que el postmodernismo inició siendo esto. Por ejemplo, aquí, ideas modernas. Vean, por ejemplo, cómo ventanas cuadradas en líneas que corresponden con estas otras líneas horizontales que crean retículas y demás. Tema moderno, ¿no? Completamente. Un edificio completamente cuadrado, tema moderno. Pero vean cómo de alguna manera se pone se adorna, pues, no sé cómo decir, ¿cómo se llama esto? No sé. Este, bueno, no sé cómo decir. Se colocan estos elementos como para llamar la atención pues, de ornamentar como la parte superior, como poner una corona, ¿no? Esas son las cosas que odiaban los modernos, ¿no? Era como lo que hacían los clásicos y otros estilos, ¿no? Y ellos como si, sí, mira, ponle esto. Ven, por ejemplo, esto no tiene, pues a lo mejor, ninguna relación, ¿no? Estas líneas diagonales no tienen una relación con la formología del propio edificio. Pero ellos lo hacen y le dan una relación que tiene que ver con esos principios modernos, como por ejemplo que coincidan con estas esquinas de estos cuadros, ¿no? Y que obviamente esto de aquí, la medida de aquí a aquí, seguramente es una fracción de la totalidad del edificio, ¿no? Eso es moderno, pero viene esta diagonal que no es moderno. Ven como estos colores, no sé, raro. Y vean, por ejemplo, el uso de estos materiales, que son cristales, contra los macizos, que son estos blancos, contra los ciertos vacíos que se quieren generar por las ventanas pequeñas, no sé. Es muy raro, pues. Son representaciones raras. Y vean, por ejemplo, cómo no coinciden estas fachadas con estas otras en prácticamente nada más que en las líneas de las alturas, ¿no? Y esto se corona, pues, o se adorna con estas formas, que al final de cuentas son formas que no sirven para nada. Pero esta es como esa necesidad de decir, espérate, pues yo quiero hacer lo que sea y no vale nada. Y bueno, se hizo esto. Bueno, este es el edificio Portland de Michael Graves de 1982. Bueno, aquí está la información. Y pues bueno, pues son ideas, son cosas nuevas, ¿no? Que se generaron a partir de... Ven, por ejemplo, aquí hay un edificio completamente moderno aquí atrás, ¿no? Brutalista, no sé. Bueno, eso también es parte como de la época, como una corriente, ¿no? Bueno, no sé si vamos a ver algo de eso, pero... Hay una página en Instagram que se llama Brut Group, buenísima, donde sacan puras cosas brutalistas. Se los voy a escribir para que sigan esa página. Así se llama la página Brut Group. Síganla. De repente repiten mucho las fotos, pero son así. Bueno, no sé, se ve chido. Estoy siguiendo. Es que no vino nada en este tema. Y pues, no. Hay edificios, evidentemente, que son un poco más. O sea, que no se sueltan tanto el pelo. ¿Se acuerdan de Philip Johnson? El que hace la casa de cristal. Si no, búsquenla, la casa de cristal de Philip Johnson. Este es el edificio Sony, que es un edificio postmoderno, que está remarcado en la parte superior con una corona, con una cornisa, que de alguna manera vean, por ejemplo, estos claros que se ven acá,
que tienen una correspondencia con la ortogonalidad de lo que se viene presentando en la parte inferior, que de alguna manera pues sí es posmoderno por estas cuestiones que niega pues a lo moderno, pero bueno, pues no es tan drástico como lo que veíamos acá. Pero era Philip Johnson, que era el entre moderno y posmoderno y andaba ahí vagando, ¿no? La arquitectura posmoderna también es definida como neoecléctica, donde la referencia al ornamento han vuelto a la fachada, lo que decíamos, ¿no? En situación de los estilos agresivos modernos sin ornamentos. Este eclecticismo se combina frecuentemente con el uso de ángulos no ortogonales y superficies inusuales. Un poco de lo mismo, ¿no? Vean por ejemplo esto. Si a mí ya me permitían hacer esto, y había materiales que se permitía hacer esto, pues ¿por qué no hacerlo? De este edificio hay una foto que la que quiero que vean. Este es el edificio de la nueva galería estatal de Stuttgart, de James Stirling. ¿Qué es esto, no? Esto es básicamente lo que hace referencia a negar todo lo que es moderno, pues, ¿no? Y es demás, y decirles en su cara, yo hago lo que quiero, cabrón. Es decir, los modernos decían, no, es que ya no puede haber, pues, ¿cómo vamos a hacer una cubierta o sea, un techo a dos aguas? Porque, pues, eso ya no, eso no es moderno, chingada. Y entonces, James Sterling dijo, no, pues, ¿cómo no? Mira, aparte de que hago una cubierta a dos aguas que no tiene una funcionalidad, parte del funcionalismo, lo niego eso también. Utilizo sus materiales, que es el cristal, que es el acero y es el hormigón. Y entonces de alguna manera es como decir, todo lo que ustedes decían, lo voy a negar. Y aparte de eso, voy a agarrar esos materiales que no son suyos, tienen que ver con la época, pero que ya son parte de nosotros, y los voy a poner aquí. Y en esta sola cubierta está representado prácticamente lo que quiere hacer el postmodernismo, ¿no? Como negar a todos y decir, lo que decían estos güeyes, pues no sé, está raro. Pues bien, por eso hay varias fotos de esa cubierta, ¿no? Y bueno, la Plaza de Italia o Piazza Italia de Charles Willard, este, esto no sé dónde, esto está en Estados Unidos, no sé dónde, pero no es un render, parece un render, pero no lo es, así está feo esto. Que aquí pues básicamente pues todo lo que acabamos de decir puesto acá, ¿no? Cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como es pues está como monumento, fuente, lo que sea, que tiene que ver con órdenes del piso de blancos, negros, y llega a este centro y sigue blanco y negro, pues está horrible, ¿no? Miren qué feo está esto. Espantoso, ¿no? Digo que las luces son ya de esta época, pero qué feo está. Pero bueno, a eso los orientaron, ¿no? Miren qué horrible es esto. Vean, por ejemplo, órdenes. Vean, por ejemplo, estas líneas rectas contra esto, pues no tienen nada que ver. O sea, qué tontería. En fin. El movimiento moderno se basa en un uso mínimo y veraz del material, así como la ausencia de ornamento. Mientras que el postmodernismo es un rechazo de las normas estrictas establecidas por los primeros modernos y busca el significado y la expresión en el uso de técnicas de construcción, formas y referencias estilísticas. En fin, todo eso que ya vimos se dice aquí. Bueno, aquí ven la tarea. De eso no van a hacer tarea. Quiero felicitarlos un poco por algunos, bueno, la gran mayoría, la verdad, por las infografías que mandaron antes de salir de Semana Santa. La verdad que algunas están muy bien hechas. Hay otras que no tanto, pero de verdad, se los digo, si no saben utilizar un programa para hacer eso, háganlo en PowerPoint. Pero yo se los aseguro que no tiene que ver el programa, tiene que ver su creatividad gráfica para representar. Entonces, denle un poco de tiempo y estoy seguro que les va a salir poca madre. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el tema de movimientos artísticos de la posguerra, que son estos 5, que es el expresionismo abstracto, el neofiguracionismo, que es lo mismo que la pintura neofigurativa, el hiperrealismo, el op art y el pop art. De estos, elijan nada más 3, los que ustedes quieran. Elijan el expresionismo abstracto, el neofiguracionismo, sí. Hiperrealismo, op art o pop art, solamente 3. Obviamente, métanse a todos y vean que la pregunta del examen será cuáles son los movimientos artísticos de la posguerra. Obviamente vendrán todos estos.
pero ustedes, para este caso, solamente 3. De entrada yo les sugiero, el hiperrealismo es algo bien fregón. Si van a hacerlo, no lo hagan en el sentido de nomás pegar y copiar y pegar. Métanse a YouTube y vean esculturas hiperreales. Les recomiendo 3 güeyes. Uno es John Mueck, Don Hanson, Seagal, John de Andrea y Nancy Graves. Ahorita se los pongo en la plataforma, pero solamente vean la calidad de trabajos que es. O sea, por ejemplo, John Mueck hace un niño así como en cuclillas, gigantesco, como de 10 metros de alto. Entonces, así hiperrealista, cada vello, todo lo hace súper chingón. Está muy chingón. Bueno, en fin. Eligen 3 y hay que investigar características. Bueno, hay que indicar en la infografía características generales, pues, rápido. A lo mejor en puntos, no sé, sean creativos. Pongan ejemplos también. Y pongan artistas principales, 2, 3, 4, no sé, únicamente con el nombre, ¿no? Tal persona, tal persona. Hay unos que pusieron tal persona y su foto en blanco y negro se veía chingón, no sé. Sean creativos, ¿no? 2 o 3 o 4 artistas, los que sean. Uno no, pues 2 o más. Esto hay que presentar una infografía tamaño doble carta en formato PDF y lo van a subir igual el sábado, ¿verdad? Pues ahorita, bueno, hay que hacer eso. Yo voy a revisar sus trabajos, bueno, terminar de revisarlos y pues nada. Suerte, se están diciendo que a lo mejor regresamos, pero sinceramente yo lo dudo mucho, pero bueno, espero que esté todo bien con ustedes y pues nada, dudas ya saben por la plataforma y eso, no es problema. Y pues ya, creo que ya se alargó muchísimo este video. Bye.